Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. En la órbita de la Tierra, en aquella madrugada sin viento y sin misericordia, el espacio hizo algo que ningún espacio debería hacer. Se dobló. No como tela. No como teoría. Se dobló como una herida intentando cerrarse al revés. Y la primera persona que vio aquello no pensó en gloria, ni en contacto, ni en destino. Pensó en desastre. Porque la nave que estaba regresando, ya había sido enterrada hacía 3 años. La comandante Elena Ari estaba en el sector de escaneo de la Alfa 7, la estación de defensa orbital, cuando la anomalía apareció en los sensores de largo alcance. Al principio pareció ruido. Una distorsión delgada, casi tímida, deslizándose entre los paquetes de datos como un error de compresión. Después tomó cuerpo. La firma se expandió por la rejilla holográfica y comenzó a deformar las líneas de referencia del espacio cercano. No era solo extraño. Era ofensivo. Los ojos dolían al intentar seguir la visualización, como si el cerebro se negara a aceptar aquella geometría antes incluso de comprenderla. El aire del centro de mando olía a metal caliente, café viejo y ozono escapando de los paneles de contención. El suelo vibraba bajo las botas con aquella frecuencia basal constante de una estación funcionando al máximo. Familiar. Casi reconfortante. Hasta que dejó de serlo. ¿Qué es eso?, murmuró Elena, ampliando la imagen con 2 comandos secos. A su lado, el teniente Park se quedó inmóvil medio segundo. Solo medio. Pero fue suficiente para delatar el susto. Comandante, estoy captando firmas cuánticas compatibles con una nave terrestre. Espera. No. Esto no tiene sentido. Entonces haz que lo tenga, teniente. Él tragó saliva. Es la ESV Pathfinder. El nombre cruzó la sala como una cuchilla helada. Nadie respondió enseguida. Ni siquiera las alarmas. Ese fue el peor detalle. Aquel pequeño vacío humano antes de que el protocolo tomara el control. La Pathfinder. La nave de investigación más avanzada que la Tierra había enviado jamás al espacio profundo. Desaparecida hacía 3 años en el límite exterior del sistema, durante una misión clasificada. 6 meses de transmisiones normales. Después, silencio. Ni restos. Ni último mensaje de auxilio. Solo funerales sin cuerpo y familias aprendiendo a llorarle al vacío. Elenari conocía uno de los nombres grabados en el memorial. No pensó en eso ahora. O intentó no hacerlo. Zafarrancho de combate. Su voz salió demasiado firme para alguien que ya sentía el hielo subirle por la espalda. Cierren la malla orbital, activen las plataformas cinéticas y pónganme con el comando de la flota. La estación despertó de golpe. Luces tácticas rojas cortaron la penumbra del centro. En los corredores adyacentes, las puertas se sellaron con golpes hidráulicos secos. Pantallas se multiplicaron en el aire. En menos de 4 minutos, destructores de defensa abandonaban sus órbitas de espera y formaban un perímetro alrededor de la distorsión. Desde la superficie terrestre, telescopios, matrices gravitacionales y observatorios civiles apuntaron al mismo punto. El planeta entero, aun sin saberlo todavía, ya estaba conteniendo la respiración. Entonces la herida en el espacio se abrió. No hubo destello heroico. No hubo música. Hubo un desplazamiento viscoso. Un desgarro sin sonido. El contorno de una nave emergiendo despacio, como si el universo se resistiera a devolverla. La Pathfinder apareció. O algo usando su recuerdo. Desde lejos seguía teniendo la silueta cilíndrica original, los módulos reconocibles, la arquitectura de investigación terrestre. Pero cuanto mayor era la resolución, menor era la certeza. El casco estaba cubierto por patrones geométricos que corrían sobre la superficie como metal líquido intentando recordar una forma antigua. Donde antes había motores convencionales, ahora latían estructuras cristalinas, translúcidas, sin expulsión, sin calor residual,
y aún así impulsaban la nave con una elegancia absurda. Partes del casco alternaban entre opacidad y transparencia, como si la materia dudara entre distintos estados. Recibiendo transmisión, anunció Park, y la propia voz se le quebró al final. Códigos confirmados. Autenticación, válida. La pantalla principal se encendió. El suspiro colectivo no fue de alivio. Fue de reconocimiento herido. La capitana Sophia Chen apareció en el visor. O lo que quedaba de ella. El rostro era el mismo, pero había algo perturbador en la forma en que la luz descansaba sobre su piel, como si ni la iluminación supiera del todo qué superficie estaba tocando. Y los ojos de Chen contenían patrones vivos, fractales girando lentamente, colores que no pertenecían al espectro humano y que, aún así, dolían como si pertenecieran a algún recuerdo enterrado. Cuando habló, el audio salió por los altavoces. Pero no solo por ellos. La voz parecía vibrar dentro de los huesos. Comando de la Tierra. Habla la capitana Sophia Chen, de la ESV Pathfinder. Hemos regresado con dones que superan la comprensión humana. Preparen un equipo de recepción. Tenemos mucho que compartir. La transmisión se cortó. Nadie se movió durante unos segundos. Porque a veces el miedo no grita. Observa. Mide el tamaño de la sala. Pregunta, en silencio, si aún existe un camino de regreso. El Dr. Marcus Way lideró el equipo de abordaje 6 horas después. Era la elección obvia y, precisamente por eso, terrible. Xenobiólogo, físico de sistemas no lineales, consultor de protocolos de primer contacto. Inteligente como para comprender el riesgo. Lo bastante curioso como para atravesarlo. A su lado iba la mayor Samantha Rodríguez, al mando del destacamento de seguridad, con 12 soldados en trajes sellados, blindaje reforzado y armas preparadas para amenazas que nadie allí sabía nombrar. El transporte se acopló a la bahía de la Pathfinder con una suavidad irritante. No me gusta cuando lo imposible coopera, murmuró la mayor. Way casi sonrió. Casi. La esclusa giró. El aire fue analizado. Patrones normales de oxígeno, nitrógeno, humedad. Y entonces el detector de campo cuántico sujeto a la muñeca de Way empezó a escupir lecturas imposibles una tras otra. No eran errores. Peor que eso. Había demasiada coherencia. Atmósfera respirable, dijo, mirando los números que no deberían existir. Pero hay interferencia en los estratos de vibración del campo local. Como si toda la nave estuviera, superpuesta. En idioma normal, doctor. En idioma normal, mayor. Respiró hondo. Es como entrar en un lugar que decidió obedecer otras leyes físicas. Las puertas interiores se abrieron. El hombre que los recibió fue el teniente James Sakefer, ingeniero jefe de la Pathfinder. Sonrió con educación, y por un segundo sus dientes se volvieron translúcidos bajo la luz del corredor. Solo por un segundo. Bienvenidos a bordo. Su voz llevaba la misma armonía imposible de la capitana. No era eco. No era distorsión. Era como si 2 o 3 versiones de la misma frase llegaran con un retraso mínimo, rozando la mente antes de tocar el oído. Los corredores de la Pathfinder todavía conservaban el esqueleto del diseño terrestre, pero algo había crecido por dentro. Las superficies reforzadas respiraban con pulsos discretos de luz. Ciertos paneles simplemente no aparecían en los escáneres. El aire tenía un leve olor a lluvia sobre piedra caliente, aunque no había humedad suficiente para eso. Y la gravedad variaba en fracciones casi imperceptibles. Primero un poco más pesada, después más liviana, como si la nave estuviera probando el peso de cada visitante. ¿Qué les ocurrió ahí afuera?, preguntó Way mientras caminaban. Sakefer no respondió enseguida. Tocó una pared. El material bajo su mano onduló. Los encontramos. Inclinó un poco la cabeza. No. La verdad es que ellos nos encontraron primero. ¿Quiénes? Los arquitectos.
El nombre se quedó demasiado pequeño en su boca. Parecía una etiqueta provisional para algo sin equivalente. Ese es el mejor término que tenemos, continuó Akefer. El nombre real no cabe en el lenguaje humano, ni en las matemáticas clásicas. Ellos existen, distinto. El laboratorio principal estaba donde antes hubo un módulo común de investigación. Ahora era un santuario de imposibilidades. En el centro de la sala flotaba una esfera de metal líquido suspendida en el aire sin soporte alguno. Latía con luz interna, revelando por momentos estructuras geométricas enterradas en su interior, como ciudades dobladas dentro de una gota de mercurio. El ambiente alrededor era unos grados más frío. Las luces del techo no la iluminaban, parecían ser iluminadas por ella. La capitana Chen esperaba frente a la esfera. Sus manos se movían lentamente en el aire, casi como quien dirige una música inaudible. Cada gesto reorganizaba patrones dentro del metal suspendido. Cuando el grupo entró, se volvió incluso antes de que alguien anunciara su presencia. Sus ojos se detuvieron en Wei. Dr. Marcus Wei. Por fin. Un escalofrío seco recorrió la nuca de él. Nosotros nunca nos conocimos. No personalmente, dijo Chen. ¿Cómo sabe quién soy? Ella sonrió con cansancio. Humano, en algún lugar muy profundo. Porque los arquitectos observan a la humanidad desde hace mucho tiempo. Y porque su investigación sobre entrelazamiento comunicacional fue una de las razones por las que miraron a su especie con más atención. Wei sintió la mandíbula tensarse. Aquella investigación era ultraclasificada. Ni siquiera sus colegas más cercanos tenían acceso completo. La mayor Rodríguez lo notó. Capitana, con todo respeto, toda su tripulación permanece bajo protocolo de contención hasta completar evaluación médica y cognitiva. Naturalmente, respondió Chen, sin ofenderse. Yo esperaría lo mismo en su lugar. Pero antes de eso, necesitan entender lo que hemos traído. Señaló la esfera. Esto es solo un fragmento. Un motor computacional que no calcula mediante lógica binaria. Manipula probabilidad a nivel fundamental. No busca respuestas. Fuerza el colapso del resultado más probable hasta que realidad y solución dejan de ser cosas separadas. Wei dio un paso involuntario hacia adelante. Eso no es computación. Lo sé, dijo Chen, casi con ternura. Por eso todavía están atrapados en las palabras equivocadas. El silencio en la sala se volvió pesado. Rodríguez levantó el arma apenas unos centímetros. Los soldados imitaron el gesto. Chen los miró a todos. No con superioridad. Eso habría sido más fácil de odiar. Había compasión en ella. Y algo mucho más antiguo. Entendemos su cautela. Pero esto no es una amenaza. Es una oferta. La humanidad ha llegado a una bifurcación. Permanecer atada a la superficie de un solo mundo, peleando por la escasez hasta pudrirse en guerras cíclicas, o aceptar la invitación a crecer. Levantó la mano. Déjenme mostrarles. No lo toque, disparó Rodríguez. Demasiado tarde. Los dedos de Sofía Chen rozaron el brazo del traje de Marcus Wei. Y el universo entró sin pedir permiso. No fueron imágenes en el sentido común. Fueron conceptos con temperatura. Ecuaciones que tenían olor a hierro y sal. Sistemas estelares vistos no desde fuera, sino desde dentro, como estructuras de intención vibrando en la oscuridad. Civilizaciones surgiendo, floreciendo, muriendo, regresando en patrones más grandes. Materia como lenguaje. Conciencia como arquitectura. Los arquitectos no como cuerpos, sino como configuraciones de información atravesando la realidad del mismo modo en que un pensamiento atraviesa el cerebro. Wei vio la Tierra de miles de formas posibles. Vio ciudades suspendidas sobre océanos restaurados. Vio desiertos tragándose continentes bajo armas alimentadas por versiones mutiladas de ese mismo conocimiento. Vio niños humanos nacidos bajo cielos alienígenas.
Vio su propio miedo intentando disfrazarse de prudencia. Cuando volvió, estaba arrodillado en el suelo frío del laboratorio, jadeando como un hombre que casi se ha ahogado en luz. La mayor Rodríguez lo sostenía por el hombro. Las armas ahora estaban todas apuntando a Chen. ¿Qué le hiciste? Chen no se movió. Le mostré una fracción de la verdad. Wei levantó la cabeza despacio. La garganta le ardía. Las palabras salieron rotas. Bajen las armas. Doctor, bájenlas. La orden salió más débil de lo que él quería, pero lo bastante firme. Miró a Rodríguez, aún temblando. No son hostiles. No de esa forma. No. Wei cerró los ojos un instante. No como nosotros entendemos la hostilidad. Son maestros. La mayor no bajó el arma de inmediato. Pero dudó. Y ese día, en la órbita de la Tierra, la humanidad cometió su primer acto real de aproximación a algo más grande que ella misma, no disparó. Las semanas siguientes fueron peores que el contacto. Porque la revelación siempre parece hermosa en los primeros discursos. El problema empieza cuando tiene que ser administrada por gobiernos, mercados, ejércitos, credos, accionistas, consejos, comités y gente convencida de que puede poseer lo desconocido si le pone un sello encima. La noticia se filtró antes del segundo amanecer. Las imágenes de la Pathfinder se propagaron por la red. Después llegaron las teorías, luego el pánico, luego la devoción, luego el oportunismo, a veces en ese orden, a veces no. En Brasilia, en Lagos, en Seúl, en Buenos Aires, en Nairobi, en Mumbai, en Toronto, los líderes convocaron reuniones de emergencia mientras millones de personas contemplaban cómo una nave perdida regresaba de los muertos con el casco reescrito por manos invisibles. La tripulación pasó por exámenes completos. Los resultados fueron decepcionantes para la política, aterradores para la ciencia. Seguían siendo humanos. Estructuralmente. Pero las vías neuronales mostraban reorganizaciones imposibles. El ADN cargaba alteraciones sutiles asociadas con regeneración celular, plasticidad cognitiva y respuesta inmune mejorada. Y lo más perturbador, en entornos controlados, los miembros de la Pathfinder lograban inducir microvariaciones en campos cuánticos locales mediante intención focalizada. La humanidad reaccionó como siempre reacciona ante lo sublime, intentando militarizarlo. Marcus Wei fue arrastrado al centro de todo eso. Se convirtió en puente entre la tripulación y el Consejo de Defensa Unificada, lo que significaba pasar los días explicando lo inexplicable a personas que exigían respuestas en formato de planilla y disuasión estratégica. No han reemplazado a nadie, repetía en salas cerradas, bajo luz fría, después de noches sin dormir. La lealtad de la tripulación sigue siendo humana. La general Ellen Ortiz, presidenta del Consejo, mantenía los dedos entrelazados sobre la mesa oscura. Doctor, esa es precisamente la parte que más me asusta. Usted confía demasiado en ellos. He visto lo suficiente como para saber que nuestro miedo es menor que la oportunidad. ¿Oportunidad para quién? Replicó un representante del bloque asiático. ¿Para nosotros o para esos arquitectos? Wei tardó un poco. Creo que ellos no operan por interés como nosotros lo entendemos. No quieren territorio. No quieren recursos. No quieren adoración. Cultivan especies prometedoras. ¿Y qué ocurre con las que no son prometedoras? Silencio. Wei respondió en voz baja. Siguen adelante. La frase quedó flotando sobre la mesa como humo tóxico. Eso, más que cualquier demostración tecnológica, le quitó el sueño a media mitad del consejo. Pero el conocimiento ya se había escapado. Y no se escapó por sabotaje. Se escapó porque las ideas demasiado grandes no permanecen encerradas mucho tiempo en laboratorios demasiado pequeños. Los científicos que analizaban los datos de la Pathfinder empezaron a soñar con ecuaciones desconocidas.
Ingenieros se despertaban en mitad de la noche para garabatear diagramas completos de dispositivos improbables. En un sótano sofocante de Nairobi, un estudiante construyó un prototipo de captación energética por fluctuación de vacío usando materiales reciclados y dos componentes que, según la teoría clásica, no servían absolutamente para nada. En Shanghái, un grupo de programadores dio origen a una arquitectura cognitiva capaz de simular estados preconscientes. En Río de Janeiro, una médica aisló un protocolo de regeneración neural que revirtió daños antes considerados permanentes. Ninguna de esas personas había tocado la esfera. Ninguna había hablado con Sophia Chen. Y aún así, el patrón se extendía. Como si la humanidad entera hubiera recibido un susurro a través del mismo sueño. 6 meses después, Chen solicitó una asamblea en Ginebra, en el Centro de Investigación de Tecnología Arquitecta. Acudieron jefes de Estado, conglomerados privados, líderes religiosos, institutos científicos, demasiada gente acostumbrada a entrar en una sala creyendo que dirige el futuro. La esfera flotaba a su lado, contenida por un campo de contención que todos sabían, incluidos los ingenieros que lo diseñaron, que era un gesto psicológico. Han avanzado rápido, dijo Chen al plenario. Más rápido de lo que previmos. Los arquitectos lo consideran alentador. Entonces, ¿por qué no se presentan?, preguntó el secretario general de la ONU. ¿Por qué siguen hablando a través de mensajeros? Chen alzó la mirada, y por un momento pareció escuchar algo lejano. Porque ustedes aún piensan en el encuentro como una conversación entre individuos. Ellos no existen de esa manera. Comunicarse con los arquitectos no es intercambiar frases. Es alcanzar alineación. Marcus Way tomó la explicación. Cada tecnología integrada, cada paradigma asimilado, cada salto de comprensión, es una forma de lenguaje. No solo estamos aprendiendo a usar sus herramientas. Estamos aprendiendo a percibir el universo en el mismo dialecto. Una representante religiosa se inclinó hacia adelante. ¿Y eso significa convertirnos en lo que ustedes son? No, respondió Chen. Nosotros fuimos modificados para atravesar el abismo inicial. El resto de la humanidad no será copiado. Será guiado. Y después elegirá su propia forma. La esfera latió. El techo se oscureció. Sobre los presentes apareció una proyección tridimensional de la Tierra, primero la Tierra actual, partida entre brillos tecnológicos y cicatrices antiguas. Después, futuros posibles. Ciudades en equilibrio con bosques restaurados. Transporte mediante pliegues espaciales limpios. Atmósferas reestabilizadas. Expectativas de vida ampliadas. Dolor evitable convertido en rareza, no en rutina. Luego vinieron los otros futuros. Armas cuánticas desgarrando continentes. Mercados devorando civilizaciones enteras antes del primer salto interestelar. Estados convirtiendo el regalo en monopolio. Una tierra exhausta, humeante, demasiado rica en tecnología y demasiado pobre en sabiduría. Nadie habló. Ni los cínicos. Ni los fanáticos. Ni los hombres que normalmente solo respiran para interrumpir. Esta es la verdadera prueba, susurró Wei, más para sí que para la sala. No se trata de entender el poder. Se trata de decidir qué somos cuando el poder por fin llega. Chen asintió. Exactamente. El año siguiente fue una fiebre. Las naciones intentaron patentar aplicaciones derivadas de los principios arquitectos. Corporaciones colapsaron y renacieron en cuestión de semanas. Mercados enteros quedaron obsoletos antes del cierre de la jornada. Hubo cultos proclamando que los arquitectos eran ángeles sin cuerpo. Otros decían que eran demonios sofisticados. Y otros, con cierto talento para la ironía, decían simplemente que eran inversores cósmicos muy pacientes. Y hubo tragedias. Los intentos de militarizar la manipulación de probabilidad produjeron distorsiones locales de la realidad. Ciudades enteras sufrieron colapsos de causalidad a pequeña escala,
pero letales. Miles murieron por armas que no explotaban, corregían el mundo alrededor de la víctima hasta que la víctima dejaba de encajar en él. La tripulación de la Pathfinder se negó a tomar partido. Ayudaban a quien demostrara intención de construir, curar, distribuir, restaurar. Retrocedían ante el dominio, el secretismo depredador, la coerción. Eso los convirtió en objetivo de todos los bandos. Marcus Way, por su parte, se volvió casi un contrabandista del equilibrio. Cuando las empresas intentaban encerrar el conocimiento bajo patente, él publicaba alternativas abiertas. Cuando los gobiernos amenazaban conflicto por recursos raros necesarios para los nuevos dispositivos, demostraba procesos de síntesis con materiales comunes. Cuando lo presionaban, perdía la paciencia. Cuando no lo presionaban, perdía el sueño. Envejeció 5 años en 12 meses. Quizá 10. Quizá más. Un año exacto después del regreso de la Pathfinder, la tripulación convocó una nueva asamblea global. El lugar elegido irritó a la mitad de la diplomacia mundial antes incluso del anuncio oficial, un claro sencillo en la Amazonía, en una zona recién recuperada tras décadas de devastación. Sin tecnología avanzada. Sin escoltas mecanizadas. Sin transmisiones en vivo dentro del perímetro. Solo calor húmedo, olor a tierra viva y el zumbido insistente de insectos atravesando el crepúsculo. Cuando las delegaciones llegaron, encontraron a Sophia Chen y a su tripulación en círculo alrededor de la esfera, que flotaba a pocos centímetros sobre un lecho de musgo y flores silvestres. No había escenario. No había banderas. Tal vez ese fue el primer insulto honesto que los arquitectos lanzaron contra la vanidad humana. Gracias por venir, dijo Chen. Hoy marca un umbral. ¿Umbral hacia qué? Preguntó un primer ministro, cansado del viaje y de no controlar el guión. Hacia el punto en que la humanidad descubrirá si está lista para entrar en la gran comunidad. Akefer avanzó un paso. Durante un año observamos lo que hicieron con el conocimiento recibido. Hubo cura. Hubo codicia. Hubo restauración. Hubo violencia. Todo eso era esperado. El presidente de una poderosa federación cruzó los brazos. Entonces, ¿por qué entregarnos esto, sabiendo que intentaríamos convertirlo en arma? Chen lo miró sin dureza. Porque cualquier herramienta capaz de crear un mundo mejor también es capaz de destruirlo. La cuestión nunca fue evitar la posibilidad del error. Fue medir la dirección colectiva de la especie. Marcus Way sintió el corazón golpeándole más fuerte. ¿Y cuál fue el veredicto? Sophia Chen miró alrededor. A los líderes. A los árboles. Al suelo. Al cielo que se oscurecía lentamente. Han superado la primera prueba. Nadie celebró. Era demasiado pronto para eso. La esfera empezó a latir con intensidad creciente. Líneas geométricas de luz escurrieron desde ella hacia el suelo y se expandieron por la tierra húmeda, atravesando raíces, piedras, hojas caídas. No quemaban. No cortaban. Parecían revelar costuras antiguas que siempre habían estado allí. Esto, dijo Chen, es una manifestación de lo que los arquitectos llaman la conexión. Las líneas avanzaron por el suelo hasta tocar los pies de los presentes. Algunos retrocedieron. No sirvió de nada. Los patrones subieron por sus piernas, torsos, brazos, cuellos, dibujando mapas luminosos sobre la piel. Por un instante, bajo aquella luz, se podía ver mucho más que músculos y huesos. Se veían redes, ritmos, el cuerpo como campo, la mente como nudo, la vida como parte de una inmensa trama que nadie allí poseía lenguaje suficiente para describir. El miedo comenzó a convertirse en pánico en algunos rostros. Marcus Way alzó la voz. No se resistan. No los están alterando. Les están mostrando. Y entonces llegó. La visión. No del universo como colección de objetos separados por vacío, sino como un único patrón vivo de información, energía, intención y posibilidad.
todo unido. Materia, conciencia, tiempo, elección. Estrellas como pulsaciones de una estructura mayor. Civilizaciones como variaciones temporales en el mismo gran organismo de lo real. Cada persona allí vio su propia insignificancia. Y, junto a ella, una forma inesperada de dignidad. Pequeña, sí. Irrelevante, no. Cuando la visión terminó, varios estaban de rodillas. Otros lloraban sin darse cuenta. Un líder conocido por su brutalidad política temblaba con las manos abiertas, mirándolas como si nunca antes las hubiera visto. La esfera había desaparecido. En su lugar había un brote. Solo eso. Un pequeño retoño plantado en la tierra amazónica, con hojas translúcidas atravesadas por los mismos patrones cambiantes que antes danzaban en los ojos de la tripulación. La voz de Chen sonó distinta esta vez. Más simple. Más humana. Sin los armónicos. Este es el regalo final. Una semilla de la conexión, plantada en la tierra. A medida que crezca, también crecerá la comprensión de ustedes. Marcus Wei miró a Sofía. Y entendió antes de que ella lo dijera. Sus ojos habían vuelto a la normalidad. Los de Akefer también. Los de todos ellos. ¿Qué les ocurrió? Preguntó él, apenas en un susurro. Sofía sonrió. Había cansancio allí. Y alivio. Nuestro papel terminó. Fuimos alterados solo lo suficiente para llevar el mensaje a través del abismo entre lo que ustedes eran y lo que necesitaban oír. Entonces ahora somos humanos otra vez. La frase cayó sobre él con un peso extraño. Porque significaba dos cosas al mismo tiempo. Que habían regresado. Y que la humanidad entera acababa de perder a sus intérpretes. Alrededor del claro, los patrones luminosos seguían expandiéndose por la selva, sin reemplazar nada, sin conquistar nada, solo revelando una capa oculta de la realidad que siempre había estado allí, silenciosa, esperando un grado mínimo de madurez para ser percibida. Las delegaciones empezaron a discutir. Consejos improvisados surgieron entre árboles húmedos. Estrategias. Tratados. Miedo. Esperanza. El viejo teatro humano intentando organizar el primer vislumbre sincero del infinito. Marcus Wei se acercó a Sofía Chen mientras el cielo de la Amazonía recibía las primeras estrellas. ¿Valió la pena? Preguntó. 3 años perdidos. El cambio. La carga de ser mensajeros. Sofía alzó los ojos hacia arriba. Por alguna razón, en ese momento, parecía más frágil que alienígena. Más mujer que símbolo. Partimos buscando conocimiento, dijo. Y volvimos con una responsabilidad. No sé si existe recompensa suficiente para algo así. Pero, respiró despacio, sí. Valió la pena. Porque por primera vez vi a la humanidad siendo observada no por lo que teme, sino por lo que aún puede llegar a ser. Wei siguió su mirada. Las estrellas ya no parecían tan lejanas. Solo más exigentes. Y quizá ese era el detalle incómodo que nadie en aquel claro quería admitir en voz alta. Los arquitectos no habían venido a salvar a la humanidad. Habían venido a confirmar que, desde ese momento, ya no existiría excusa para seguir siendo pequeña. Si la tierra volvía a caer, caería sabiéndolo. Si ascendía, también. Y hay pocas maldiciones más pesadas que la conciencia. Si este registro merece seguir abierto, mantengan la señal activa. Si creen que la humanidad aceptaría la conexión sin convertirlo todo en arma primero, dejen su posición en el consejo aquí abajo. Y si quieren seguir acompañando los próximos archivos de este universo, porque, seamos sinceros, después de una semilla plantada en la Amazonía, nadie debería dormir tranquilo, únanse a quienes siguen observando. Ahora díganme. ¿Aceptarían el regalo de los arquitectos, aun sabiendo que, en el instante en que comprendieran la verdad, jamás podrían volver a ser quienes eran antes?